de enero de 1923, el Poder Ejecutivo a cargo del cerritense por los maestros y los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis. Rescatar todo aquello que nos hizo grandes en otra época. Radio Universidad, en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, presenta Mesa de Diálogo, su ventana al mundo. Acompáñanos a reconectar con nuestro pasado para entender el futuro. Estamos al aire. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este programa especial de Radio y Televisión Universitaria titulado Su Ventana al Mundo. El día de hoy, 27 de octubre del 2020, estamos muy gustosos de unirnos a las celebraciones por el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con este programa multiplataforma para las frecuencias de Radio Universidad y las redes sociales. Esto lo llevamos a cabo con el objetivo de concientizar especialmente sobre la necesidad de reconocer la importancia de las grabaciones sonoras, películas, videos, los programas de radio y televisión, sobre todo en esta época de distanciamiento, en donde este patrimonio ofrece una ventana al mundo para observar acontecimientos a los que no podemos asistir, escuchar voces, elaborar historias que informan y entretienen, pero también un día en el que se reconoce la labor de los profesionales que se dedican a la preservación y a la salvaguardia del patrimonio audiovisual y sobre todo a los archivos. Y bien, para poner en perspectiva este tema, el día de hoy nos acompañan dos especialistas con una larga trayectoria que han trabajado a favor del patrimonio audiovisual. Por un lado, contamos con la presencia de Virginia Bazán Gil. Ella es miembro electo de la Comisión Ejecutiva de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, de FIAT, responsable de proyectos de Fondo Documental de Radio y Televisión Española, autora de distintas publicaciones relacionadas con la aplicación de las tecnologías a distintos archivos de televisión. La maestra Virginia cuenta con un currículum impresionante que por cuestiones de tiempo pues vamos a dejar de lado. Maestra Virginia, saludos hasta España, bienvenida al programa. Saludos desde España, muchas gracias. Es un honor tenerte por acá, Virginia. Y por otro lado, también contamos con la presencia de otro especialista. Él es Fernando Osorio Alarcón, quien es miembro del Programa de Memoria del Mundo de UNESCO en México y quien desde hace más de 30 años trabaja en la conservación de imágenes fílmicas, fotográficas y materiales audiovisuales. Él es coordinador del Fotoobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano. Fernando Osorio, al igual, cuenta con un currículum muy extenso que por cuestiones de tiempo obviaremos, pero Fernando, qué gusto de tenerte por acá. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. Y bien, para dar continuidad a este diálogo, hemos desarrollado una serie de preguntas para nuestros invitados, para que de viva voz nos comenten sobre el patrimonio audiovisual y sus implicaciones. Vamos a iniciar con la maestra Virginia, preguntándole ¿por qué se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual? Muy bien. Bueno, pues todos sabéis bien que los archivos audiovisuales cuentan historias sobre la vida, la cultura y sobre las personas alrededor de todo el mundo. Son una fuente de información muy importante para nuestro entendimiento mutuo, reflejan nuestra diversidad social, cultural, incluso lingüística, que en el caso del español es tan importante. Y nos permiten crecer y comprender el mundo que compartimos, este mundo tan cambiante. Los archivos, yo creo que aunque discretos, son la memoria que nos permite saber quiénes somos. Son espacios cada vez menos físicos, donde se mantiene el conocimiento que ha construido nuestro presente y sin duda son la referencia para crear nuestro futuro. Pero muchas de estas colecciones, de las que reflejan esa diversidad cultural a la que antes hacía referencia, a nuestra historia, no son accesibles. Es más, muchas están en riesgo de desaparecer, bien por ausencia de apoyo económico, por ausencia de interés social e incluso institucional, o directamente por la fragilidad de los materiales y la obsolescencia tecnológica que afecta a las máquinas nos permiten reproducir estos contenidos. Por lo tanto, nuestro patrimonio audiovisual está siendo descuidado por motivos económicos, por falta de entendimiento
su valor no se reconoce como un elemento democratizador para compartir conocimiento y expresar creatividad, tal y como declara la UNESCO. Así que es por esto que desde 2005 nos reunimos para celebrar nuestro valor, ¿no? Con actos que no solo ponen de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras colecciones, sino que permite llamar la atención sobre las iniciativas que se están llevando a cabo para la conservación. Esa fecha se estableció para conmemorar la aprobación en la 21ª reunión de la UNESCO de la Recomendación para la Salvaguarda y la Conservación de las Imágenes en Movimiento. Así que es por esto que estamos celebrando este día. Muy bien, maestra, sin duda un gran trabajo que se ha hecho a favor del patrimonio. Y maestro Fernando Osorio, ¿qué alcance ha tenido esta celebración a través de los años? Pues este alcance en la región latinoamericana ha tenido empuje y ha tenido una celebración, digamos, más o menos relevante en los últimos 5 años, yo diría, ¿sí? Es decir, no hay desde mi punto de vista, una tarea consistentemente fuerte en América Latina. Hay un grupo muy reducido de especialistas. Es cierto que hay cinematecas y hay archivos de televisión, pero tenemos una cuesta arriba, tenemos 3 cuestas de Sísifo, ¿sí? Más pronunciadas, ¿sí? Que la metáfora. Y esto, pues, ha generado que se visualice la importancia. Pero yo quisiera que todos los días fueran el Día del Audiovisual, ¿sí? En los archivos fílmicos, televisivos, sonoros, fotográficos. Y que este cumpleaños pues, no solamente te lleve ese día tu abuelita un regalo, sino yo quisiera que todos los días en las cinematecas, en las cadenas de televisión, en las fonotecas, se exhibiera una joya de la colección. Y creo que esta visualización es importante porque si no hacemos una labor de mostrar lo que tenemos, de visualizarle a la sociedad, que en muchos casos pues es la dueña, la ciudadanía con sus recursos fiscales, es su patrimonio, es su activo fijo. Y me digo que todos los días me gustaría que tuviéramos una celebración, o cada semana por lo menos, ¿no? ¿Sí? Para que la gente común y corriente, el ciudadano que va por la calle, se tope con un cartel que diga que existe tal película de Luis Buñuel en tal lugar, ¿sí? Y que es importante. O también me gustaría que entrando yo al coche y encender la radio, oyera yo la voz de Octavio Paz o de León Felipe, ¿sí? Y que dijeran, esta es una cápsula, un testimonio oral que se encuentra en la fonoteca de la radio universitaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, ahora, ¿que necesitamos hacer 3 veces más? Sí, necesitamos hacer 3 veces más lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero eso es una estrategia. Es decir, esto es una estrategia que ha ido caminando con sus altas y sus bajas, pero como dice la maestra Bazán, necesitamos que las instituciones, que los directores, que los CEOs entiendan que es un activo fijo, que eso es lo que venden, que eso es lo que van a rehusar en los noticieros. Díganme, ¿cuántos noticieros cinematográficos enteros, colecciones completas existen en el mundo? Es lo que más rápido se ha ido, ¿no? O el reuso de cintas, ¿no? Donde encontramos de repente en las colas, ¿de quién es esa voz? Pues esa voz era de Felipe González.
pero la reusaron y quedó un cachito, sobrevivió. Entonces eso me recuerda a Derrida, el archivo compulsión de muerte, ¿sí? Y que a veces la muerte es interna, ¿no? Bueno, pero para no tener tantos velorios, para no ir a tantos funerales, pues a lo mejor hacemos una fiesta que sea la del 27 de octubre y celebrar con la muestra, con la comunicación. Es como concertar que en ese momento el mundo, muchas sociedades, muchos de nuestros pares, de nuestros aliados, están en sintonía, estamos alineando los astros en el firmamento, por lo menos un día, ¿no? Muy bien, maestro Osorio. Realmente tenemos que celebrar y festejar todo el año, ¿verdad? Como dices, poner en perspectiva este patrimonio. Y maestra Virginia, ¿por qué es importante preservar el patrimonio audiovisual para las instituciones? Pues yo creo que si nos detenemos un momento y pensamos en el mundo que nos rodea, nos daremos cuenta de que esto está dominado por lo audiovisual, ¿no? Estamos en contacto constante con imágenes en movimiento que son parte de nuestro día a día y que son el reflejo, como antes se mencionaba, de esta identidad cultural y social, pero también son el reflejo de la identidad de nuestras propias instituciones. Cada vez son más las organizaciones públicas o privadas que están produciendo contenidos audiovisuales como parte de su día a día. Se me ocurre pensar en nuestros parlamentos, en nuestros juzgados o incluso en las charlas motivadoras, estas que todos hemos visto en algún momento patrocinadas por alguna entidad bancaria. Y la relevancia que esa imagen que están produciendo tiene para construir su imagen de marca. Esto quiere decir que las empresas privadas también están construyendo su propia memoria audiovisual. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque está trasladando, yo creo, la cuestión de la preservación de la esfera de lo público a lo privado y empresarial, que es algo que mencionaba el maestro Fernando, ¿no? Sin duda, esta es una oportunidad para concienciar sobre el valor del patrimonio. En el momento en el que se convierte en un activo económico tan tangible, tan evidente. Y si me permiten que además lleve la pregunta al terreno de lo que es más conocido para mí, para las cadenas de radio y televisión, la preservación de los archivos audiovisuales ha sido un elemento esencial de la actividad empresarial. Si nosotros no preservamos, no podemos garantizar la accesibilidad de los contenidos para la producción. El archivo, y es algo que se ha puesto muy de manifiesto durante estos últimos 6 meses, permite producir nuevos programas con un coste muy bajo. Permite redifundir los que ya existen, permite comercializar a través de nuevos modelos de negocio, como las plataformas de vídeo bajo demanda, o incluso nos permite crear contenidos específicos para consumir por las redes sociales, como este podcast, ¿no?, que estamos grabando. El caso de las empresas públicas de radio y televisión, la preservación que viene de la mano de lo digital, está permitiendo la apertura al público en general y a los investigadores en particular de unos archivos que esencialmente estaban concebidos y en buena parte dimensionados únicamente para la producción, y esto desde luego para nosotros es un reto. Por tanto, somos una fuente de información fundamental para la historia reciente, y preservar es un acto esencial de memoria colectiva, pero también es un acto productivo y desde luego de fomento de la creatividad. Sin duda alguna, pues son unos activos muy importantes para el presente y para el futuro. Maestro Fernando, ¿cómo impacta en la preservación de este patrimonio con la pandemia actual? ¿Tendrá repercusiones a futuro? Yo creo que el archivo en épocas de pandemia tiene una oportunidad para revisitar sus fondos y sus colecciones. Si no tenemos una premura por salir a grabar
no tenemos una premura por salir a rescatar, no tenemos una premura por atender al usuario in situ. Entonces nos permitiría dedicar más tiempo a muchísimas tareas que no se llevan a cabo en la línea de la gestión como deberían llevarse. Por ejemplo, la revisión de catalogación, la validación de contenidos, la validación de bases de datos. Muchos archivos, ya lo sabemos, no tienen ni el dinero necesario para cumplir sus funciones, ni el personal. Entonces tenemos funcionarios, colegas, multitarea. Si le quitamos la tarea de recibir al público, pues entonces tenemos un poquito más de tiempo para crecer hacia adentro. Entonces, yo lo vería así. Aquí el honorable Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, me preguntó, ¿qué hacemos con las bibliotecas legislativas? Trabajen en la catalogación, cierren los servicios al público, porque el virus lo lleva el público, sean los legisladores, o sean los analistas, los asesores, o los especialistas que consultan su biblioteca, y trabajen. Y si a alguien le urge muchísimo la Constitución de 1854-57, seguro que está en Internet en la Biblioteca Nacional, ¿sí? Y está digitalizada. Y si a alguien le interesa mucho un libro de leyes, pues que lo vaya y que lo compre, ¿no? Pero aquí la cuestión está en que no tenemos nosotros que polarizarnos. Yo soy una persona que viene de las ciencias, de la conservación de las ciencias duras, y yo no puedo polarizarme. Yo tengo que tener una reacción, sí, pero acorde a las circunstancias, ¿sí? Ecuánime. Si cuántos webinars, cuántas charlas conversatorias sobre la pandemia hasta que no haya vacuna no la resolvemos. Así que si nosotros podemos, como muy bien dice la maestra Páez, no, Páez no, tenemos que usar el archivo porque nos permite a nosotros no salir a producir, no salir a grabar. O sea, podemos grabarlo inclusive a distancia, disponemos los materiales en línea o en un servidor y podemos editar y bajarlos y hacemos el programa, ¿sí? Pero si no hubiera habido catalogación, si no hubiera habido registro, no sabemos dónde encontramos las cosas. Entonces, ahora yo diría, ¿cuál va a ser la actitud de los archivistas, de los archiveros, de los especialistas ante sus autoridades? Llevarles la cuenta. Decirles, mire, pudimos salir por todos estos accesos al archivo. O sea, tenemos que ser suficientemente políticos, negociadores. Y si ya viste cómo sí sirve, toda la gente de servicio social que le dimos 3 pesos para que viniera aquí 400 horas, sí sirve para algo, siempre y cuando haya supervisión. Sí, pero sí sirvió. Lo mismo, el efecto, el impacto que tiene el acceso de un dispositivo. Ahora todos sacamos fotos, pero no somos fotógrafos, porque tenemos al alcance un dispositivo, que es un telefonito, que graba todo lo que queramos. Pero si eso nosotros tenemos los protocolos para poder subirlo adecuadamente, compartirlo adecuadamente, profesionalmente, bueno, ahí hay protocolos como el de Witness, ¿sí? Para hacerlo lo mejor posible y que eso, el archivo sea un receptor. La Universidad de Nueva York, cuando el problema de Wall Street, no abrió una plataforma para recibir los documentos audiovisuales de registro de Occupy, del movimiento Occupy. El archivo tiene que revolucionar, tiene que tener como una ventana que tiene que saber cuándo la abre y cuándo la cierra, para recibir eso de los dispositivos externos con protocolos de preservación en la medida que se pueda. Pero no solamente la pandemia, puede ser cualquier emergencia
sanitaria, social, política, económica. El archivo debe de reposicionarse. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene más dispositivos que antes para registrar un evento. Así es, pues muy importante el uso y reuso. Y maestra Virginia, ¿qué importancia tiene también la accesibilidad de este patrimonio? Pues, si me permiten que responda desde lo más general a lo más concreto, desde un punto de vista social, la accesibilidad es increíblemente relevante. Estamos en la era de la posverdad, ¿cierto? En la distorsión deliberada de la realidad, en el uso de las emociones y de las creencias personales de forma que sea posible influir en nuestra actitud como sociedad. Parece que en ese momento los hechos objetivos, que en buena medida son la memoria que preservamos en los archivos, no tienen cabida, que estamos en un momento histórico en el que es mucho más cómodo o más cómoda la falta de memoria, o no sé si es peor aún, la construcción de nuevas realidades basadas en mentiras. Y por tanto, como sociedad, deberíamos asegurar que las colecciones audiovisuales que reflejan nuestra historia reciente y esa diversidad cultural, social, lingüística, estén seguras, ¿no? Y que nos permitan realmente crecer y comprender, ¿no? Este mundo que compartimos. Hay muchas iniciativas en este sentido que se están llevando a cabo para poner en marcha proyectos educativos y que, por ejemplo, y que han cobrado especial relevancia en este contexto de aislamiento, de no salir a la calle, o iniciativas que pretenden fomentar las industrias culturales utilizando nuestras colecciones audiovisuales. Tenemos que ser conscientes de que desde hace décadas el mundo que nos rodea, desde los acontecimientos más importantes hasta los más cotidianos, han sido filmados, han sido grabados, incluso se han emitido por radio y televisión en un continuo, ¿no? Bombardeo de imágenes. Entonces, como antes señalaba, desde el punto de vista empresarial, los archivos de radio y televisión, para los archivos de radio y televisión la accesibilidad es esencial, es parte de su actividad como empresa. Si la interpretamos en términos de digitalización o de gestión digital y de descripción de los contenidos, es la esencia de nuestra realidad. Si lo interpretamos en el sentido de apertura de los archivos a la sociedad, pues en el caso de las cadenas de radio y televisión públicas, esto es un reto, ¿no? Porque debemos encontrar el equilibrio entre los recursos de los que disponemos para garantizar la producción y los que sin duda tenemos que invertir para hacer nuestras colecciones mucho más accesibles a golpe de clic, ¿no? En nuestras páginas web, en nuestras redes sociales. No solo para la ciudadanía en general, pero también para audiencias más específicas en forma de productos especialmente diseñados o para la investigación. Somos memoria institucional, pero somos memoria también colectiva. Preservamos sucesos políticos, sociales, históricos, incluso gestas deportivas que han marcado nuestra vida y la vida de muchas personas, incluso de aquellas que en algún momento o que nunca pensaron que iban a salir en la televisión o que iban a hablar en la radio, ¿no? Y esta labor es fundamental, ¿no? Y por tanto ponerla a disposición de nuestra ciudadanía debe ser un elemento clave para nosotros los archivos. Precisamente has dado ahí en el punto una labor fundamental, el acceso. Y maestro Fernando, ¿cómo puede aportar precisamente la sociedad en el patrimonio audiovisual? Bueno, yo creo que es al revés. Yo pienso que el archivo debe aportar a la sociedad, se debe a la sociedad. El archivo audiovisual o documental en cualquier soporte desempeña en un concepto muy teórico la
la tarea de responsabilidad por custodia. Se le ha encargado al archivo custodiar un bien, un legado, lo que hemos llamado patrimonio. Lo que no se lega no es patrimonio, lo que no se hereda no es patrimonio. Entonces, esa capacidad por custodia, el archivo está obligado a hacerla bien. Está obligado a cumplir con todos los estándares internacionales, recomendaciones, políticas documentales que marquen y que su visión, sus objetivos, ¿sí? Entonces es el archivo el que debe de implementar las políticas de acceso, pero no para que me vengan a pedir, sino para yo también decir lo que tengo, ¿sí? Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones nosotros nos enfrentamos a situaciones de neurosis curatorial, que es como la enfermedad que sufren algunos coleccionistas, ¿no? Yo lo tengo y no te lo presto, ¿no? Yo lo tengo, pero mira, está mal lo que tú produjiste porque no tienes lo que yo tengo, ¿sí? El archivo no debe funcionar así. El archivo debe funcionar con las dos premisas que, bueno, las grandes bibliotecas y repositorios del conocimiento que se llaman research libraries o los postulados de memoria del mundo o de la misma UNESCO, preservamos para acceder, ¿sí? Pero tiene que ser bidireccional. El archivo también tiene que tener acceso a otras manifestaciones para recuperarlas y enriquecer sus colecciones. Tiene que tener una política de desarrollo de sus colecciones. Entonces, ese es un rejuego, ¿sí? Y si la sociedad, sí, cuando existe el llamado del archivo para saber en qué comunidad a 3.000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México tiene fotografías de los últimos 100 años. Bueno, sí, pero eso es una estrategia de patrimonio, es una estrategia de divulgación, de cultura del patrimonio, una cultura sobre el patrimonio audiovisual, que es lo mismo que cultural. En México tenemos un gran dinosaurio que es el patrimonio arqueológico, ¿no? Y esto se lleva todo el presupuesto, ¿no? Excavar cuesta más que digitalizar, ¿no? Entonces, pero digamos, como ahí ese patrimonio, esa colección de monumentos de ciudades prehispánicas, de basamentos, de pirámides, sí tiene todos los recursos. Sí, si hay turismo, arqueoturismo y no sé qué cultural, bueno, pues tenemos que repensar nuevamente este concepto. Nadie puede conservar, ni los archivistas, ni los directores de los archivos, lo que no quiere, lo que no entiende, lo que no siente amor por ello. Los archivos necesitan ser activos, hay instituciones muy activas que muestren sus activos fijos, ¿sí? Porque eso es lo que les da su deber ser. Cuando el archivo muere, cuando el archivo se incendia, entonces todos nos consternamos. ¿Cómo no se pudo haber evitado el incendio del Museo Histórico Nacional en Río de Janeiro o la Biblioteca Pública de Los Ángeles? Y es una cosa que Virginia decía. O sea, hay muy pocas noticias de ese incendio en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, por ejemplo. Hay muy poco pietaje. Bueno, porque también los medios controlan lo que hay que grabar o no. Y el archivo, ante esas situaciones, pues debería de ir y tener su unidad de rescate, de grabación para ir, ¿qué está pasando con mi par, con mi amigo, con mi hermano? ¿Sí? Entonces es bidireccional, ¿sí? Y entonces si el político, si la institución política, me refiero a los gobiernos,
tienen una política cultural de Estado, que ahora se llama políticas públicas, ¿no? Esas serán de gobierno, pero necesitamos que en la Constitución diga, sí se va a celebrar a nivel nacional el 27 de octubre, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera, para no hacer patrimonialismo, ¿sí? No, para hacer realmente un programa, una política patrimonial. Pero estamos en la lucha y labradores somos, ¿no? Somos como soldados de la memoria, ¿no? Hay que hacer trincheras, hacemos trincheras. Hay que hacer catalogación, armamos los morteros, ¿no? Bueno, es una lucha que es cada vez más problemática por todo lo que ya sabemos, obsolescencia programada, de la tecnología, todo. Y sobre todo, a mí lo que me importa mucho es quién viene atrás de nosotros. Digo, yo ya tengo 67,000 kilómetros, ¿no? Recorridos. Virginia, no, tiene 32, ¿no? Pero yo sí ya me estoy preocupando. ¿Quién va a enseñar esto? ¿A quién enseño? ¿A quién capacito? ¿No? Las jóvenes generaciones necesitamos inculcarles esta misma, digamos, inquietud. Así es. Bien, pues mucho para la reflexión y tantas cosas por hacer con este patrimonio. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que concluir este programa, Su Ventana al Mundo. Agradecemos nuevamente la participación de nuestros invitados, de todas las personas que siguieron este programa especial y a la Dirección de Radio y Televisión Universitaria por todas las facilidades. Les recordamos que el trabajo de preservación y acceso que hacemos desde el Centro de Documentación Audiovisual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a favor de este patrimonio audiovisual de la radio y la televisión, lo pueden seguir a través de las redes sociales en YouTube, en archive.org y en televisión con los hashtags desde el archivo y Play a la Historia. Saludos y excelente día y celebraciones. Muchas gracias. 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 El 10 de enero de 1923, el Poder Ejecutivo a cargo del cerritense Por los maestros y los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis. Rescatar todo aquello que nos hizo grandes en otra época. Radio Universidad, en el marco del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, presentó Mesa de Diálogo, Su Ventana al Mundo. Gracias por ser parte de la historia.